¿Sabías que Veracruz está delimitado en 10 regiones? Hoy te llevaremos a un pequeño paseo por una de ellas. Esta zona imponente se ubica en el norte de nuestro estado, la cual aporta una gran muestra del acervo cultural de esta gran región. Sus tradiciones se mantienen vivas hasta el día de hoy, gracias al fervor de sus habitantes. Hoy hablaremos de la Huasteca Alta. Indicador demográfico. La mayoría de viviendas de la región de la Huasteca Alta cuentan con electricidad y servicio sanitario. No obstante, el punto más débil se encuentra en el servicio de drenaje, ya que un 64.14% de las viviendas no disponen de este servicio. La mayor parte de los municipios de la región tiene un grado alto de marginación. Sin embargo, es interesante señalar que los municipios de Chiconamel y Tantoyuca se encuentran en la clasificación de muy alto, lo que les convierte en los municipios más marginados de la región. Indicador geográfico. La región Huasteca Alta se localiza al norte del estado de Veracruz. Colinda al norte con el estado de Tamaulipas, al este con el Golfo de México, al oeste con San Luis Potosí y al sur con la región de la Huasteca Baja. Es la segunda región más grande en cuanto a superficie, ya que abarca 12.226 kilómetros. Se encuentra irrigada por los ríos Pánuco, Tamesí y Moctezuma. Los cuerpos de agua más importantes son la laguna de Tamos Pueblo Viejo, Tamiahua y la laguna del Tule. Está integrada por los municipios de Chalma, Chiconamel, El Higo, Osuluama, Pánuco, Palatón Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tantoyuca, Tempual, Chinampa de Gorostiza, Naranjos Amatlán, Tamalín, Tamiahua y Tantima. Indicador cultural. Vestimenta. Se acostumbra principalmente la vestimenta de manta, los brazaletes y adornos de pluma. Solían hacerse perforaciones del septum y lóbulo. Las mujeres elegantes se teñían el cabello de rojo. Actualmente existe un traje típico que caracteriza a la huasteca en los bailes de Huapango. Idioma. Los más comúnmente hablados por los huastecos son el tenec o idioma huasteco, náhuatl y español. Arte. Son buenos artistas trabajando la cerámica, involucran dibujos abstractos. También elaboran diseños a base de algodón. Los huastecos han conseguido mantener parte de sus tradiciones y costumbres anteriores a la llegada de los conquistadores españoles. Esto ha permitido que se tenga bastante conocimiento acerca de cómo eran. Chantolo. El día 1 de noviembre se realizan velatorios con incienso. En ellos se rezan altares en los que se colocan fotos de los difuntos. Al día siguiente, el 2 de noviembre, los familiares de los fallecidos decoran con flores sus tumbas. El ritual implica la realización de grandes preparativos para recibir a los fallecidos, como por ejemplo las danzas tradicionales, vinuetes, en las cuales se baila con disfraces y máscaras de calaveras, demonios y otros, acompañados por música típica del son huasteco. Huapango. Tiene unos orígenes que se remontan a la época colonial. Los españoles llevaron consigo su música y danza, que al mezclarse con los indígenas, dieron lugar a un nuevo estilo. Después, los esclavos africanos también aportaron sus propias composiciones. La influencia de estas culturas propició que apareciera el género musical que hoy se conoce como son huasteco. Huasteca veracruzana, tiene mucho que admirar, tiene mucho que admirar. Huasteca veracruzana, tiene mucho que admirar.
Indicador histórico. La cultura huasteca apareció en la región mexicana denominada Huasteca. Los miembros de esta cultura hablaban un idioma de origen maya, que ha evolucionado hasta convertirse en el actual huasteco. Los huastecos se llamaban a sí mismos teneque, una palabra que puede traducirse como hombres de aquí. Entre sus costumbres y características destacaba la práctica de la deformación del cráneo. Además, también se mutilaban los dientes y se perforaban la nariz y las orejas. Los mexicas dieron a la Huasteca el nombre de Tonacatlalpan, tierra de comida, porque creían que estas regiones eran muy fértiles. El nombre deriva del vocablo náhuatl, Huextecatl, que tiene dos posibles acepciones, de Cuachalolotl, caracol pequeño o caracolillo, y de Huaxitl, guaje, una pequeña leguminosa de frijoles y pan de dulce. Los huastecos, sobre todo los agricultores, practicaban el cultivo de temporal en zonas quemadas sin irrigación. La recolección ocupaba un lugar predominante en la Huasteca. Se recolectaba arum, chiles pequeños y el fruto silvestre del ojoche. También se recolectaba miel silvestre, ostras de las lagunas costeras y mariscos que el mar dejaba en las orillas arenosas. Indicador social. Existen 4 municipios que en su totalidad son rurales, los cuales son Chalma, Chiconamel, Tampico Alto y Tantima. Religión. Las prácticas religiosas huastecas giran en torno de la planta del maíz, así como sus condiciones de reproducción y de los trabajos que se requieren para cultivarla. El maíz es, según sus creencias, el principio rector, el eje de ordenamiento de la historia, de la cosmogonía y de la vida cotidiana. Sin el maíz, An y Tit, no se concibe la historia, la fiesta ni la vida. Genera el 1.8% de la producción bruta total del Estado. Sector primario, industrias, servicios en alimentos y bebidas, actividades agropecuarias, pesqueras, ganadería, siembra de alimentos, cultivo de caña de azúcar y maíz. Los mayores niveles de producción pecuaria y ganadería se registran en Oshuluama, Pánuco y Tempoal. En cuanto a turismo y vías de comunicación, existen 39 establecimientos de hospedaje y en distintos puntos de la región hay actividades como el ecoturismo. Cuenta con 3 áreas habilitadas como puertos. Con poco más de 143,000 alumnos, concentra el 6% de la matrícula escolar en el estado. Durante el ciclo escolar, con un estimado de 2.012 escuelas y más de 8.000 docentes, esto quiere decir que en promedio cada docente atiende a 18 alumnos. Conforme al nivel de escolaridad de cada 100 alumnos, 73 logran concluir la educación básica. La tasa de deserción es del 1.8%. Y entrados en contexto, a continuación presentaremos el testimonio de una docente que actualmente labora en la zona de la Huasteca Alta. Conoceremos cuál fue su experiencia al egresar de la universidad. Ella es egresada de la Universidad Jean Piaget, estudió pedagogía. Cómo fue su transición de egresar a tener que enfrentarse a la realidad que impera en el estado de Veracruz, particularmente en la zona de la Huasteca Alta. ¿En qué lugar imaginabas que serías ubicado? Inicialmente pensé que sería ubicada pues cerca de mi lugar de origen, del Veracruz Puerto, pero pues las circunstancias no se prestaron no había un lugar cerca de. ¿En qué condiciones esperabas que estuviera la escuela? Cuando yo recién llegué a la escuela, pues sí me topé con la realidad de que pues era una escuela que no contaba con mucha, pues, instalaciones bien establecidas, preparadas. ¿En qué condiciones está la escuela en la que trabajas? No se encuentra en malas condiciones, siento que sí le hace falta dar mantenimiento a muchas partes de la escuela. Por ejemplo, los salones de clase
no son las óptimas condiciones en las que podría estar. Hay salones que cuentan con aire acondicionado, pero el aire acondicionado no sirve. Hay algunas en las que sí sirve, pero constantemente hay que darles mantenimiento porque pues pues se descomponen, ¿no? Y muchas veces también se topa con la realidad de que no todos los papás pues cuentan con el recurso para apoyar a hacer ese tipo de mantenimientos. Material didáctico no hay biblioteca, no hay centro de cómputo. Tecnológicamente le hace falta equiparse al 100. ¿Qué limitaciones u obstáculos existen en trabajar en un lugar distinto a tu lugar de origen? Siento que es lo económico, porque pues el transportarnos, aunque yo viva cerca del centro de trabajo, pues es un gasto el rentar, es un gasto el muchas veces el tratar de pues visitar mi lugar de origen. Entonces siento que la limitación principal es la económica, ¿no? Y el tiempo que eso contrae. ¿Estás a gusto en la localidad donde trabajas? Me siento a gusto ahorita en esta localidad. Creo que me he ido adaptando a pues lo que hay, a las personas y sobre todo que pues siento que ya agarré un ritmo de trabajo adecuado. ¿Has vivido algún choque cultural? Los choques culturales que he encontrado aquí, pues siento igual que como por ejemplo en Veracruz Puerto pues una fiesta masiva como el carnaval, hasta suspenden las clases, acá pues no pasa, ¿no? Al contrario, sino que lo que hacen es que los días que se toman, por ejemplo, la religión muy en serio y tradiciones que tengan muy en serio, suspenden clases para que toda la comunidad participe. ¿Consideras que la escuela normal o la universidad te preparan para trabajar en distintos contextos? Eh, y siento que la escuela normal o las universidades no nos preparan para trabajar en distintos contextos, porque aunque sí hay que tomar mucha de la parte teórica que nos enseñan, al momento ni siquiera practicando, pues sabemos qué situaciones son las que vamos a vivir, porque es súper indispensable tomar en cuenta que tanto los alumnos que nos van cambiando o rotando ciclo con ciclo escolar, pues nos van añadiendo como que más elementos para irnos preparando y poder dar una cátedra adecuada. Con lo anterior pudimos conocer un testimonio de la experiencia que se vive al salir de la universidad, al egresar. En su caso de la universidad, en nuestro caso de la escuela normal. Este choque que existe entre lo que vivimos en la escuela, lo que nos enseñan en la escuela y a lo que nos enfrentamos en el servicio. Otro ejemplo que va muy de la mano con esto es el conocer las políticas y la normatividad que existen. Un ejemplo es el Acuerdo 96, en el que habla de la organización de las escuelas primarias y su funcionamiento. El conocer los artículos que se abordan en ese acuerdo nos va a librar de muchos problemas, o a lo mejor problemas innecesarios que se pueden evitar conociendo nuestras obligaciones y conociendo nuestras responsabilidades. Entonces es muy importante que los conozcamos porque es de vital importancia para el correcto funcionamiento de la escuela y nuestro correcto desempeño como docente, lo que están esperando de nosotros y lo que tenemos que ofrecer a la comunidad. Respecto a las competencias a las que atribuye el curso, consideramos que las actividades realizadas, así como las sesiones y la búsqueda de información, ayudaron al desarrollo e integración de recursos de la investigación educativa para enriquecer nuestra práctica profesional expresando un interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación, puesto que pusimos en juego diversas habilidades para realizar actividades que eran necesarias y aportar una visión para actuar de manera ética ante las diversas situaciones que se presenten en nuestra futura práctica profesional. Por otra parte, empleamos los medios tecnológicos y las fuentes de información científica disponibles para mantenernos actualizados respecto a diversos campos
del conocimiento que intervienen en el trabajo docente, puesto que conocemos que hay contextos muy diversos y asimismo los indicadores pueden mostrarnos otras perspectivas. Finalmente, orientamos nuestra actuación profesional con un sentido ético y valoral, asumiendo los diversos principios y reglas que aseguran una mejor convivencia institucional en beneficio para los alumnos, docentes y comunidad escolar. Todo esto fue posible gracias a la información que nos permitió contrastar diferentes problemáticas y asimismo en un futuro podremos identificar áreas de oportunidad